porque ahora estamos en línea con la doctora Carmen Alfonso a propósito de una jornada también muy importante, que es la jornada de concientización y sensibilización sobre diabetes, ¿no? Porque comienza en horas, ya comenzó en realidad, a las 8:30 de la mañana en el Museo Canvas, ¿no? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Miguel Riquelme. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, la actividad no se suspendía por lluvia, eso era lo que decía el anuncio. O sea que están realizándola, están a pleno. Sí, estamos realizando la actividad acá en el Museo Canvas, que está en el Parque Paraguayo. Se trasladó la actividad ahí, así que bueno, estamos acá apretaditos con un montón de gente y haciendo todo lo que hacemos todos los años, que es concientizar a la población sobre esa enfermedad que va creciendo, como es la diabetes. Uh-huh. Hablemos un poco de eso, ya lo hemos charlado en otras ocasiones, pero bueno, veíamos un trabajo de investigación que se hizo aquí, hablando de las enfermedades que se conocen como metabólicas y el crecimiento, incluso la amplitud del rango de edad, ¿no? Cada vez hay más pequeños, de más corta edad, que están teniendo algún tipo de trastorno de esta índole, ¿no? Metabólico. Contanos un poco de esto, ¿qué es lo que están ustedes viendo en la clínica? Sí, la diabetes está encuadrada dentro de lo que se llaman enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque metabolismo significa, todo lo que es el proceso que va desde la alimentación hasta la utilización de los alimentos, digamos. Y nuestro cuerpo, como digo yo, viene siempre con un equipo que es la insulina, que debe procesar los hidratos de carbono. Si de repente nosotros le damos un exceso de hidratos de carbono a esta hormona, se producen las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas, la primera es la diabetes, la hipertensión, el aumento de los triglicéridos, el colesterol, todo eso está encuadrado dentro de enfermedades metabólicas. Y si decimos, ¿por qué nos asusta esto? Y porque son factores de riesgo para tener infarto o para tener un ACV, por ejemplo. Claro. El infarto sigue siendo la causa de muerte más frecuente en el mundo, a pesar de todos los avances que hemos tenido. Entonces, nos vamos a tener que culpar de cómo comemos y de lo que hacemos. Y como decíamos, este tema de que está haciendo desde muy chico, había una diabetes que se llamaba la diabetes tipo 2, uh-huh, que es la diabetes que antes le decíamos la del adulto. Hoy en día la estamos viendo en adolescentes y niños, en niños de 11, 12 años y en la adolescencia. ¿Y a qué se debe eso? Justamente a la mala alimentación y a la falta de actividad física. Claro. Carmen, estaba viendo algunos datos del Ministerio de Salud Pública de la Nación y es 1 de cada 11 argentinos ya tiene el diagnóstico de diabetes de tipo 2. Y me preguntaba, ¿qué pasa con aquellos que no saben que tienen diabetes de tipo 2? Claro, por eso es tan importante hacer ese tipo de campañas como estamos haciendo hoy del 14 de noviembre, que nosotros siempre le decimos poner luz sobre la diabetes. Porque es una época del año donde podemos decir que todos paramos y miramos esa luz azul y decimos, pero a mí no me ¿será que yo no tengo diabetes también? Y muchas veces tomar conciencia de esta enfermedad o preguntarse, ¿a mí también me puede pasar? Es importante para hacer el diagnóstico, porque es una enfermedad que con un diagnóstico temprano es súper llevadera, no es, ni siquiera le digo a la gente siempre, ni siquiera es una enfermedad, es un trastorno metabólico, uh-huh, que si uno hace lo que tiene que hacer no trae las complicaciones tan temidas como puede ser la ceguera, las amputaciones, la insuficiencia renal. O sea, no necesariamente tener diabetes significa ir a ese paso. Eso lo decimos porque a veces la gente dice, ay no, yo no quiero ni saber, mira, porque ya me da miedo. Bueno, lo importante es saber y empezar el tratamiento cuanto antes. ¿Quiénes pueden tener diabetes? Y generalmente es más frecuente en las personas obesas, en las que se alimentan mal, en las que son muy sedentarias, o que ya tuvieron, por ejemplo, mujeres que han tenido una diabetes gestacional, o gente que empezó con hipertensión de muy joven, o que ya tiene colesterol o triglicéridos elevados de joven. Entonces, esos son los factores de riesgo para diabetes. Uh-huh. No sé si esto te sirve como para saber
por cómo hacer el diagnóstico temprano, digamos. Es acercarse y hacer lo que uno tiene que hacer, digamos. Dijiste algo clave recién que me gustaría que lo amplíes un poco. También dijiste, yendo ya a la otra parte, ¿no? Voy, tengo el diagnóstico, sé lo que me pasa. Vos dijiste, si uno hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es eso que uno tiene que hacer una vez diagnosticado? Y la segunda pregunta asociada con esa es, ¿qué pasa con la adhesión o adherencia a los tratamientos que propone el médico? ¿Encontrás en la clínica? ¿Hay gente más obediente, menos obediente? Bueno, la primera pregunta que hay que hacer, y bueno, una vez que uno tiene el diagnóstico, tiene que modificar el estilo de vida. Uno tiene que saber que la modificación de estilo de vida es para siempre, digamos. Es como que uno tiene que adoptar un tipo de vida diferente, donde tiene que cambiar la alimentación, tiene que empezar un programa de actividad física, que este tiene que ser un programa de actividad física regular. Significa esto hacer gimnasia todos los días. La gimnasia es la que uno puede hacer, porque en general la gente dice, bueno, pero yo tengo un problema de rodilla, tengo un problema de tobillo. Bueno, casi siempre le sugerimos ir primero al kinesiólogo, por ejemplo, en esos casos, ¿no? El caso de que pueda caminar y pueda hacer actividad física. La caminata es una de las actividades físicas que más beneficios ha demostrado y está al alcance de todos. No hay que pagar un gimnasio para ir a hacer una caminata, claro. Así que para eso no hay excusa. Y con respecto a la alimentación, tiene que hacer una alimentación baja en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son todas aquellas cosas que tienen azúcar y harina. Hay que tratar de evitar los alimentos dulces y los alimentos que contienen harina. Habría que comer poquito y siempre acompañado de una fibra, que puede ser, por ejemplo, verduras, acompañar siempre de verduras, hacer una alimentación donde la base sean verduras y frutas. Nosotros siempre dibujamos el platito como la mayor parte del plato corresponde a frutas y verduras. Y una porción de carne, que siempre se usa carnes magras, y reducir totalmente los hidratos de carbono o bajar la cantidad a un plato chico de hidratos de carbono. Eso podría ser así en grandes rasgos una alimentación saludable. Y con respecto a lo que decías de la adherencia, por suerte hoy en día la gente ya, si bien hay dos rangos de personas, digamos, las personas que siguen comiendo chatarra o que siguen tomando gaseosas, y si comparamos con antiguamente que no había gaseosa en la mesa, hoy en día sí, muchas personas tienen gaseosa en la mesa, así también la gente empezó a conocer mucho gracias a todas estas campañas de alimentación saludable. Por suerte hay un gran grupo de personas que se adhieren perfectamente a los planes de alimentación y a los programas de actividad física. Última cuestión, el abordaje. En tu caso, ¿es un abordaje de un especialista solamente o hay que trabajar en equipos? Porque hablamos de adherencia, podemos hablar también de cuestiones asociadas a la psicología, por ejemplo, hablaste de comida, hay que hablar de nutricionistas. Claro, nosotros siempre decimos la diabetes es un abordaje multidisciplinario, si bien es importante el endocrinólogo diabetólogo, es tan importante la nutricionista, por esto que decíamos el cambio de hábito, el profesor de educación física, el kinesiólogo, la psicóloga, por eso que decíamos antes que a veces es difícil asumir que uno va a tener una enfermedad crónica, que la va a tener de por vida y que tiene que modificar los hábitos de por vida. Entonces a veces necesita el acompañamiento del psicólogo. Y en ese círculo le podemos poner al cardiólogo, al oculista, a un montón de profesionales que también trabajan en diabetes. Y por supuesto el rol principal en el tratamiento lo va a cumplir el paciente y la familia. Entonces nosotros siempre nos imaginamos todo esto que te estoy diciendo como un círculo donde todos por la diabetes, decimos nosotros, y hacemos el círculo azul, que es el famoso símbolo del Día Mundial de la Diabetes. Significa eso, el trabajo multidisciplinario que se hace en esta enfermedad. Última cuestión, el tema hereditario. ¿Se puede decir que hay factores de herencia en la enfermedad metabólica o de tipo metabólico? Vos mencionabas hipertensión, no solamente diabetes, digamos. ¿Hay algún factor que se pueda heredar? ¿Se sabe eso? ¿Se ha estudiado?
Sí, el factor más importante es el hereditario. O sea, si uno tiene la mamá o el papá con diabetes, tiene que saber que ya tiene un 30% de posibilidades de realizar una diabetes en el futuro. Entonces, a partir de ese dato, uno ya tendría que empezar a modificar los hábitos alimentarios. Lo mismo pasa con la hipertensión, lo mismo pasa con el colesterol, los triglicéridos, son todo parte de una enfermedad metabólica. Entonces, tener algunos de estos factores a temprana edad ya se tiene que saber que puede tener una diabetes en el futuro y, como le digo, ya los pacientes uno puede elegir no ser diabético. Esto es cambiar los hábitos, básicamente. Cambiar los hábitos, que son de alimentación y de actividad física, que es lo que hablaba. Bien. Carmen, para cerrar esta actividad, entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Vamos a reiterar dónde se está realizando, hasta qué hora. Se está realizando en el Museo Canvas, que está por la calle Alberdi, cerca del anfiteatro, en el Parque Paraguayo. Estamos más o menos de las 8 ya, pero va a ir hasta las 11:30. Perfecto. Carmen, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, por la difusión. Charlábamos con la doctora Carmen Alfonso, especialista en endocrinología y formando parte de esta jornada que se está realizando desde las 8 y moneditas de la mañana, jornada de concientización y sensibilización sobre diabetes, desde las 8:30 en el Museo Canvas, en el Parque Paraguayo, hasta las 11:30 de la mañana, ¿no? Participan diferentes instituciones que se dedican a este tema, desde el Ministerio de Salud de la provincia, el IPS, institutos privados que están relacionados también con toda esta cuestión, ¿no?